con tu fuerza constante habrás de reafirmar. Lejos al opresor aparta ya, tu paz danos pronto sin tardar, y siendo nuestro guía, nuestro conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos a nuestro Padre conocer, a Jesús el Hijo comprender, y a ti Dios que procedes de su mutuo amor, te creamos con sólida y ardiente fe. Alabemos al Padre nuestro Dios, a su Hijo que resucitó, también al Santo Espíritu, el Consolador, por los siglos y siglos, gloria y bendición. Alabemos al Padre nuestro Dios, a su Hijo que resucitó, también al Santo Espíritu, el Consolador, por los siglos y siglos, gloria y bendición. Amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esta mañana pues agradezco la invitación, como siempre, a Monseñor Francisco Escobar, obispo de nuestra diócesis, a Monseñor Salomón y a todo el equipo que organiza este evento, que sin duda es una respuesta también por parte de nosotras como mujeres católicas ante la situación que vivimos en nuestra realidad. Entonces, esta mañana voy a tocar el tema de equidad y género. Me voy a ir un poco rápido porque son 3 partes que quiero abarcar. La primera parte voy a hablar del género como un concepto, una categoría que se ha venido reflexionando desde el punto de vista antropológico, que entendemos por género, qué es el género. En la segunda parte quiero hablar del género como ideología, que es un poco lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país, nuestra cuestión del género como ideología política. Y al final, pues, cuestionar un poco y ver como qué retos tenemos nosotros como iglesia, como mujeres católicas, para llevar de alguna manera a ser presente, a hacer presencia de lo que somos las mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, en estas 3 partes, les pido un poco de paciencia, voy a tratar de terminar lo más pronto que pueda, y al final, si gustan, hacemos preguntas y todo lo que ustedes dispongan. ¿Les parece bien? Ok. Por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es la equidad de género? Bueno, de entrada, la equidad de género es un derecho universal. Es decir, ustedes no se imaginan todo lo que los países han tenido que luchar para que se reconozca como derecho, equidad y género. Y todavía hasta el 2017 había cerca de unos 56, 58 países donde todavía no se reconocía como un derecho en esos países la equidad de género. ¿Qué es la equidad de género? Es la igualdad que tenemos
de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. Esa es la equidad de género. Así se conceptualiza según la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, pues, aparte, en la OCDE se ha considerado siempre en los planes de desarrollo internacional. Ahorita, por ejemplo, tenemos uno de los objetivos centrales del Plan de Desarrollo Sostenible. En su número 5 dice que para el 2030, el objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a todos los niños. Ese es uno de los objetivos a nivel internacional en materia de equidad de género. ¿Para qué? Pues para lograr justamente el desarrollo de las sociedades y de todo el género humano. Y ahí le puse con letritas amarillas, ojo, y de todo el género humano. Entonces, no se trata de que se desarrolle una sociedad nada más de manera unilateral. Vamos a probar esto. Ahí está. Bueno, ¿qué nos ha tocado a nosotros como iglesia? Yo creo que ha sido una situación muy difícil porque todavía tenemos miedo. Incluso nosotras como mujeres experimentamos y sentimos miedo. Pero acuérdense, no estamos solas. Las que traen Biblia, por ahí, en Lucas 12, versículo 32, dice: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes se agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y me sigo al siguiente versículo. Estén preparados. Ojo. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan de su patrón que regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es de medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices los sirvientes. Palabra de Dios. Entonces aquí el Evangelio es muy claro, ¿no? ¿Cómo tendríamos que estar las mujeres? Así es. Cíñete y prende tu vela y perfúmate y espera al Señor. Y en ese esperar, ¿qué supone? Es un esperar activo. Es un esperar activo. Vamos a ver un poquito más allá de eso. Bien. En todas estas reflexiones de los informes de la Organización Mundial, lo que hemos encontrado en Naciones Unidas, lo que hemos encontrado es que quizás es que no sea tanta la diferencia que existe en que se reconozca el derecho. Ya les comentaba, hay como 56, 58 países que todavía no lo reconocen como un derecho, que están en esa lucha. Pero donde sí dicen la brecha es más grande en lo que tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres. Esto es, en cuestiones de equidad, ¿no? O de igualdad. ¿En qué aspectos? ¿Cuáles son las diferencias en las que versan hombres y mujeres? La cuestión física y biológica, o sea, estamos hablando del derecho a la salud, las cuestiones psicológicas, la cuestión social, como es el derecho al trabajo, a un trabajo digno. Aquí ustedes pueden pensar, hay trayectorias laborales que tienen jornadas sumamente exhaustas para las mujeres, donde no se reconoce, por ejemplo, el derecho a amamantar a sus hijas. El caso de las mujeres africanas que trabajan en las azucareras, que han tenido que ser de alguna manera esterilizadas para que puedan rendir en jornadas altas de trabajo, etcétera, etcétera. Y así como eso los puedo comentar, los puedo quedar toda la noche, ¿no? El aspecto político, lo que es el acceso a los puestos públicos, al derecho al voto, al ejercicio de un voto libre y sin coerción,
la cuestión educativa, que es el acceso a las oportunidades, y las cuestiones de libertad religiosa. Y aquí, hoy día, uno de los aspectos que se ha agregado a nivel mundial para reflexionar es la violencia de género y la cuestión de la legislación. Esto es, según el Fondo Económico Mundial, es muy importante la producción de las mujeres en los distintos países. Aquí en México, más o menos producimos el 27-30% del PIB, es de las mujeres. Pero aquí lo importante es cómo se toca y se modifica en las legislaciones. Ahorita no menos hay unas propuestas para modificar la legislación, ¿cierto? Entonces, ¿en qué temas tendría que versar esa inclusión de la equidad y género en la legislación? En estas, en que tengamos acceso a la educación, en que nuestro trabajo sea justo y digno, en que nuestras jornadas sean retribuidas de manera honrosa, etcétera, etcétera. Ajá. Pero aquí, a nombre de equidad y género, se van colando por ahí otros intereses en materia legislativa, como lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Bien. Entonces, cuando hablamos de género nos vamos a referir a todas aquellas características que de alguna manera se le van a otorgar, por un lado, a lo femenino y por otro lado, a lo masculino. Es decir, aquello que tenga que ver en relación a los hombres o bien a las mujeres. Entonces, cuando se habla de equidad de género, se habla de ambos. Es decir, sí se va a hablar de las causas de las mujeres, pero también se va a hablar de la situación del hombre. O sea, cómo trastoca una realidad a la otra. ¿Puedo avanzar? Bien. De esta manera, el género se va a integrar históricamente por un conjunto de cualidades diversas. De entrada, las cualidades biológicas. Es decir, la mujer tiene una función biológica muy específica, ¿no? Nosotras parimos hijos, los hombres no pueden hacerlo. Tienen otra función. ¿Cuál será la función biológica del hombre? Bueno, ahí se las dejo, de tarea. Físicas, ¿no? Tenemos también características físicas distintas. O sea, si nosotros nos ponen a unas luchitas con un hombre, o sea, pues en definitiva por estrategia le podemos ganar. Digo, ¿verdad? Pero físicamente, ¿quién sabe? ¿No? O sea, la fuerza física de un varón es superior a la de una mujer, eso no lo podemos negar, es una característica física. Son más corpulentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, las características económicas, es decir, aquel ingreso que una mujer es capaz de producir de manera autónoma para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y aquí, sí, pues obviamente están por ahí las cuestiones de trayectorias laborales, ¿no? Como las mujeres de alguna forma somos pagadas con un ingreso menor que los hombres, cuando a veces la verdadera tarea la llevamos nosotras, ¿no? Y no el jefe que está ahí dirigiendo todo, ¿no? Luego, las cuestiones sociales y las cuestiones políticas que tienen que ver con las diferencias. O sea, socialmente las mujeres somos distintas, sí. Que los varones, sí. ¿Cómo se organizan los hombres? Yo digo, a ver, hoy que estamos de protestas, ¿no? ¿Dónde están los hombres? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 por ahí atrás, ¿no? ¿Y de qué no tendríamos que estar escuchando también la voz de ellos? O sea, ¿por qué nada más vamos a hacer que sea visible la mujer? Y al ratito ya me emociono con ese tema. Pero también tendría que estar presente esta parte. Bueno, las diferencias sociales. Las mujeres tendemos mucho a socializar, a crear grupos, a crear subgrupos, ¿no? Vean ustedes en la iglesia, simplemente en sus grupitos que tienen en sus parroquias, ¿qué porcentaje hay de mujeres y hombres? ¿Son 50-50? ¿50-50? Seguro. Cuestiones políticas también. Las mujeres tenemos una manera distinta de participación política. Ahora, bueno, ha habido cambios en nuestro país, parece que ya hay un poco más de representaciones en el Congreso, en la Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Pero todavía cabe preguntarnos, a ver, ¿y esta participación que tú tienes ahí realmente está a favor
de la equidad de género? No. Porque resulta que cuando somos bien listas nosotras, ¿no? Cuando las mujeres llegamos a las esferas de poder, nos olvidamos de esa solidaridad con aquellas que nos hicieron llegar al poder, ¿no? Y eso ocurre no solamente con la mujer, ocurre con muchas de las autoridades a las que nosotros otorgamos nuestro voto. ¿Saben por qué? Porque no somos conscientes del poder que tiene nuestro voto. Pero bueno, luego, las cuestiones culturales, ¿no? Culturalmente, o sea, históricamente, seguramente ya lo reflexionaron, traemos un peso histórico y cultural de opresión, ¿no? O sea, la mujer en las diferentes sociedades ha tenido que sufrir la discriminación o la opresión de todo un sistema, no nada más de los hombres, ¿no? De todo un sistema cultural que le va a asignar ciertos roles, ciertas tareas, ciertas actividades, pero más aún, ciertas maneras de ser y de comportarse, y que si no lo hace es socialmente castigado. Y bueno, las diferencias psicológicas, ¿no? Obviamente, la manera en cómo nosotros estructuramos el mantenernos en armonía es muy distinta a la forma en cómo los hombres, los varones, estructuran, ¿no? Ellos prefieren como aislarse, la cuestión de la soledad para ubicar sentimientos, emociones y demás, y para nosotros es imperdonable que dejemos a alguien cuando está mal. Tenemos que estar ahí, tenemos que asistir. Muy bien. Entonces, ¿qué es esta cuestión de género? Bueno, son maneras de ver e interpretar el mundo. Son estilos de comportamiento donde se van a entretejer en un sistema de redes toda esta cuestión de las creencias, las actitudes y los valores que corresponden tanto a los hombres como a las mujeres. Y entonces, si nos invitan a un baby shower, pues tienes que ver, ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? ¿Es niña o te llevo un rosita? Es toda esta cuestión de creencias, ¿no? O de símbolos que después vamos a ver cómo nos han afectado actualmente en nuestra sociedad. Porque le comentaba yo a un maestro hace 2 días, ¿no? Le digo, es que tú qué prefieres, que el niño crezca con una identidad, que por lo menos diga, sí, soy niño o soy niña, o que crezca ahí con un vacío existencial en la mente que no sabe ni qué es. Entonces, esa es la confusión, acuérdense, es el caldo de cultivo para todo. Para todo. No va a haber ese crecimiento ahí, no va a haber esa identificación con los roles. Más adelante hablaré de eso. Bien, entonces, tanto hombres como mujeres vamos a vivir de una manera distinta la realidad. Nos va a tocar todos los acontecimientos sociales, culturales, políticos, económicos que vayamos viviendo en el mundo, nos van a tocar de manera muy, muy distinta a hombres y a mujeres. ¿En dónde? En los diferentes ámbitos. En el trabajo, en la escuela o a nivel personal. Vean ustedes, ¿vive igual un divorcio un hombre que una mujer? No. ¿Vive igual un despido laboral un hombre que una mujer? No. El hombre siente que se le acaba el mundo cuando lo corren del trabajo. Y a la mujer no. Dice, el que sigue. Estoy lista, vámonos, para el otro, ¿no? Para adelante. Es esta búsqueda de integración, de la equidad, de las relaciones entre los géneros, lo que se busca con este enfoque antropológico, ¿no? Es decir, tanto hombres como mujeres somos complementarios. Somos complementarios. Existe una interdependencia entre ambos. Cuando nosotros nos vamos es, ya no necesito de ti, gracias a Dios, es mentira. O sea, realmente, desde el punto de vista sociológico, los procesos de integración son procesos de reciprocidad. Es decir, en algún momento de nuestra vida vas a necesitar de mí y yo de ti, ¿no? En esos procesos de interacción recíproca, proxémica, donde nos vemos cara a cara, próximos unos y otros, vamos a necesitar. Y eso es en todos los ámbitos. En el trabajo, en la escuela y en el nivel personal y familiar. ¿Vamos bien hasta aquí? De acuerdo. Entonces, el género, ¿verdad?, va a suponer esta relación que existe entre las diferentes áreas que acabamos de mencionar. Desde el aspecto biológico, que incluye el sexo, que tiene que ver con la cuestión hormonal y la cuestión genética, con lo psicológico, que son aquellos procesos o estructuras
conscientes o inconscientes, y la parte intelectual y afectiva, con las cuestiones culturales, ojo, que tiene que ver con la concepción de valores, normas, mitos, ritos y tradiciones. O sea, todo esto es lo que va a ir conformando la estructura del género, ya sea masculino o femenino. Y en el aspecto social vamos a tener la vida colectiva, la comunidad, las instituciones y la relación que los individuos e individuas vamos a establecer con los grupos y con la sociedad. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué es el género? El género va a ser ese conjunto de maneras aceptadas históricamente de ser mujer o ser hombre, en cada época, en cada sociedad y, ojo, y en cada cultura. Entonces, no es lo mismo ser hombre en México que ser hombre en Arabia. No es lo mismo ser hombre en Estados Unidos que en China o en Japón. ¿Me explico? No es lo mismo ser mujer en México que en España, que en Argentina o que en Japón. En África, ¿me explico? O sea, tiene que ver con una cuestión cultural. Los contextos culturales son muy importantes y no podemos descontextualizar. Una causa no se puede descontextualizar. ¿Ojo? Bien. Entonces, en nuestra sociedad, estos dos géneros de lo masculino y lo femenino se va construyendo a través de significados y a través de símbolos. Y es aquí donde el enfoque de género con un tinte ideológico va a empezar a permear esta serie de conceptos. Y es donde vamos a empezar a ver cómo las actitudes, los sentimientos, los valores empiezan a constituir esta parte de lo masculino y lo femenino. Es el sexo, dice, ya él empieza a decir, el enfoque ideológico del género, es el sexo, lo biológico, y el género, lo adquirido. ¿Ven? Aquí empieza a haber una escisión de cómo percibimos a los individuos, hombres o mujeres, pero además, o sea, nos están dividiendo como personas, ¿no? Es que entonces ya tu sexo es una cosa y lo que culturalmente se te vaya formando o vayas decidiendo ser es otra cosa. Eso es delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahorita hablamos del famoso tráfico ideológico, ¿no? Y entonces, a partir de eso es como va a haber distintivos en la construcción social de lo masculino y lo femenino. Y entonces ahora vemos en las universidades que hay grandes debates sobre, es que la cuestión de género, dicen ellos, es una construcción social. No, pues claro que es una construcción social, ¿verdad? Por supuesto. O sea, ¿en dónde nos enseñan a ser niños o ser niñas? ¿Dónde? En la familia, en la casa, en la escuela, en la iglesia. Nos enseñan, nos socializan, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es una cuestión cultural, pero ese es un discurso aceptable desde la antropología que nos explica esta evolución del ser humano, pero entonces se cuela por ahí otra ideología, que es esta, ¿no? Y en esta, el sexo es lo biológico y el género es adquirido. Y entonces nos da, como que le da la pauta para que la persona elija. Bueno, si biológicamente eres niño o niña, culturalmente puede ser lo que tú quieras. Ojo, ¿se fijan? Bueno, muy bien. Así de sutil, así de sutil. Va a haber verdades que después se van a maquillar y que se les va a agregar otra cosita por ahí que no va a ser precisamente la equidad de género. Luego entonces, el género, antropológicamente hablando, va a tener que ver con las expectativas, es decir,
lo que esperamos de los comportamientos apropiados para las personas según el sexo con que se encuentran identificados. Entonces, ¿qué se espera? ¿Cómo se espera que sea una niña? Pues depende de en qué sociedad estemos hablando, ¿no? Depende en qué sociedad hablemos, de cómo son los caracteres de... Margaret Mead, ya les comentaba alguna vez, hizo muchos estudios sobre eso, que había sociedades que eran guerreras, y entonces todos los cantos, los juegos, las leyendas, la formación iba encaminada a formar individuos guerreros. Pero había otras sociedades que eran pacíficas, y entonces todo iba encaminado a formar individuos pacíficos. Depende en qué sociedad, cuál es el contexto, es lo que se espera o la expectativa del género de hombres y mujeres. ¿Vamos bien hasta aquí o ya las empecé a confundir? ¿Todavía no? Espérense un poquito. Bueno, aquí está justamente lo que les comentaba de Margaret Mead, ¿no? Dice: el ordenamiento de la vida cotidiana está basado entonces en la cultura, la música, los juegos y el arte. Es decir, la vida cotidiana, todo lo que tú haces, la cultura. ¿Qué es lo que se espera que aprendan las niñas y qué es lo que se espera que aprendan los niños, ¿no? Y a través de la cultura, de la música, de la juega, del arte, ¿no? Y estas formas de interpretar el mundo son de alguna manera fortalecidas por la familia, por los padres, pero también por la escuela, por la iglesia y por el grupo de pares, esto es, los amigos, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando con mis hijos, con mis nietos, con demás? Si yo voy a misa todos los domingos y también los llevo a ellos. Ajá, sí. ¿Y ya revisaste el grupo de pares? ¿Y ya revisaste qué mira en internet? ¿Y ya revisaste qué pasa con, bueno, ahora todos estos niños que decimos que viven, son huérfanos digitales, ¿no? Decimos. Muy bien. Bueno, y hay otro aspecto muy importante que también va a retomar la antropología cultural, que es la historia de la creación. O sea, desde casi todas las civilizaciones, todas las que ustedes gusten y manden, están asociadas con estos dualismos de lo femenino y lo masculino. Un ejemplo de ello puede ser que lo femenino casi siempre se va a asociar a la tierra, al agua, o sea, aquello que tiene que ver con la fertilidad. Y por el lado masculino, a todos aquellos seres que de alguna forma están por encima de él, ¿no? O sea, habitan en el cielo, son seres superiores, ¿no? Y de esta manera, pues, la génesis o el origen del ser humano está asociado con el género. O sea, porque culturalmente hablando tenemos un referente que tiene que ver con la creación. Nosotros, como católicos, para nosotros es bien claro, ¿verdad? Dice al inicio en el Génesis, los creó Dios, hombre y mujer. O sea, está clarísimo para nosotros. Pero para muchas otras sociedades también. Siempre, casi siempre, va a estar asociado el origen de la creación a esta figura dual de hombre y mujer. ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces esto pues nos conecta con un orden mítico, con un orden religioso, con un orden social, incluso con un orden ritual. Es decir, hay formas en cómo nosotros nos vamos a comportar según la sociedad en la que nos encontremos. Y entonces cada sociedad va a ir generando sus propios simbolismos de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y estos simbolismos van a estar atravesados por actitudes, comportamientos, lenguajes y aprendizaje. Yo tengo 3 hermanos mayores y cuando era niña, ellos se salían a jugar a la calle, fútbol. Entonces yo los veía y decía, yo quiero salir a jugar. ¿Y qué creen que me decían? Así es. Decían mi mamá, ¿usted cree que yo la voy a dejar que ande de machorra allá afuera? Y no me digan que no, ¿ustedes no les decían así? Era cultural. O sea, se esperaba que la niña se metiera a jugar allá adentro. ¿Me afectó? No saben. Les voy a decir lo que pasó. Como niños, ¿verdad? Era el momento de
y fui una niña muy feliz, y fui una niña integrada, porque tenía un rol bien definido y porque afortunadamente tuve una madre que me decía, esto sí y esto no. O sea, había límites, ¿no? A lo mejor no era la forma, culturalmente hablando, pero a su manera había límites, ¿me explico? Es decir, había cosas que me ayudaban a definir lo que yo era y lo que no. Por supuesto, a esa edad, estoy hablando de 7, 8, 9 años, yo no sabía, o sea, bueno, se me daba lo mismo, pues, ¿no? ¿Me explico? Sí. Bien, seguimos entonces, el lenguaje, el aprendizaje, o sea, aquellas cosas que nosotros vamos aprendiendo en el camino. Depende de cómo veamos a nuestras familias y lo que veamos en ellas, es lo que va a generar el moldeamiento de nuestra conducta. ¿En dónde? En todos lados, en cada pueblo, en cada cultura, en cada sociedad. Y entonces va a depender de los símbolos y de los significados representados y de las atribuciones que nosotros le demos a esos comportamientos. Ajá. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que mi papá haya tenido 2 casas? Estoy hablando de un sujeto X, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué entra eso en mi mente? Eso me está diciendo entonces que yo puedo tener también 2 casas. Pero resulta que a mí sí me oprime la cultura y me dice, no, tú no puedes hacer eso, tú te tienes que comportar de esta manera. Entonces, ¿qué sucede conmigo? Hay una representación. Pero las representaciones, para que sean representaciones, tienen que ser colectivas, es decir, tienen que ser aprobadas de manera colectiva. Entonces, aquello significa que yo no puedo actuar de esta manera porque el colectivo me lo va a censurar. Y si yo hago ese comportamiento del colectivo, me lo va a cobrar. ¿Sí me explico? ¿Cómo me lo va a cobrar? Con la desaprobación. No te juntes con fulanito porque, no te juntes con fulanita porque, ¿me explico? O sea, socialmente nosotros tenemos una fuerza impresionante. Yo me casé ya grande, mi hija nació a los 38 años, y no me da vergüenza decirlo. Estaba yo muy contenta y muy feliz. ¿Sí me explico? Pero la presión social es terrible. Es terrible, usted no tiene ni idea, ¿no? Cómo llegas a los diferentes espacios. ¿Y cuándo te casas? ¿Y tus hijos? ¿No? Y dices, bueno, espérate, ¿verdad? ¿Cuál es la urgencia y la emergencia? Y yo les decía, hay que saber distinguir entre lo urgente y lo trascendente. Y ya. Y en este momento estoy en otras cosas. Pero cuando yo decidí ser mamá, lo decidí. Y fue mi decisión. Y lo acepté y lo asumí, sabiendo la responsabilidad que esto iba a conllevar. Bien, bueno, pasamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, según lo que se atribuya, según lo deseable y según nuestra personalidad, sumisa, agresiva, guerrera, de acuerdo a la sociedad, es lo que se va a ir construyendo en nosotros. Entonces, los elementos que van a conducir a una interpretación, ya sea femenina o masculina, están determinados por lo que han aprendido, y eso es lo que va a constituir un estilo de pensamiento o una representación. Por ejemplo, la fidelidad. No representa lo mismo la fidelidad en una cultura monogámica que en una cultura islámica, por ejemplo. ¿Cuántas esposas puede tener el sultán? ¿Y cuántas esposas puede tener un mexicano? Las que aguante a mantener. Por eso pónganse listas. Bien. Entonces, en la igualdad y en la equidad de género, lo que se busca es justamente estas relaciones basadas en la reciprocidad, ¿no? En las diferentes esferas, en la conducta no amenazante, en el respeto, en la confianza,
en la honestidad y en la responsabilidad, el poder asumir una responsabilidad compartida en la economía compartida y en la negociación justa. Ahora no voy a entrar a cada uno porque me interesa pasar a lo siguiente, pero simplemente la primera, la conducta no amenazante. ¿Qué es el acoso? El acoso no es otra cosa más que justamente esto, es una conducta amenazante. Decían los hombres ahora que se llegó a la legislación y decían, es que se tiene que legislar el acoso, tiene que estar ahí presente en la legislación. Y se hizo un estudio de opinión y decían los hombres, ¿pero por qué? O sea, cuando nosotros las vemos en la calle, les echamos un piropo, no necesariamente significa que queremos tener un contacto sexual con ellas. Entonces, ¿por qué? Y dicen las mujeres, ajá, sí, no. Es que no es el que quieras irte con ella o el que quieras tener un contacto sexual con ella. Lo que pasa es que es una forma de recordarle quién tiene la postura dominante frente a los roles. ¿Y cómo lo vive la mujer? Por supuesto que cualquier mujer lo vive como una opresión. Entonces, visto desde ahí, tiene que estar en la legislación, no porque no me esté agrediendo físicamente o sexualmente, ¿no? Sino porque me está haciendo sentir inferior en términos de poder. O sea, es una manera muy sutil de recordarnos constantemente que por encima de nosotros hay otra figura, que en este caso es una figura masculina, y que nos va a normar la conducta de lo apropiado y de lo inapropiado. Y así funciona. No quieres que te chiflan las piernas, pues no te pongas minifalda, ¿no? Así funciona. Ajá. O sea, te normo para que tú no tomes esa conducta. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora vamos a lo que. Hasta aquí la explicación un poco de la equidad de género. O sea, de este enfoque antropológico, sociológico, cultural, que nos explica cómo es que se da esto de la equidad y la igualdad de género. Es el acceso a los derechos, oportunidades, posibilidades. ¿Vamos bien? Voy a pasar a lo que es el enfoque de género como ideología. Y esto es muy importante. Voy a tratar de ser lo más clara que pueda y si hay algo, por favor lo anotan y al final con todo gusto respondo. Bueno, la cuestión del género, ideológicamente hablando, no es autónoma, es decir, no surge por sí misma, sino tiene un contexto histórico. Había unos señores que se llaman Engels y Marx que empezaron a hacer estudios sobre la sociedad y según estos señores, ¿verdad?, estudiaban qué era la sociedad y ellos decían que el ser es el que determina la conciencia. Y entonces decía, aquellos seres que tienen conciencia tienen la capacidad de construir y modificar y transformar la sociedad. Y entonces explicaban esto como a la sociedad como si fuera una gran casa de 2 pisos. Ajá. Y en el primer piso le llamaron la infraestructura y en el segundo piso le llamaron la superestructura. Y en el primer piso, ¿qué estaba la infraestructura? Bueno, estaban todos los medios de producción, todo aquello que hacía producir económicamente, los dueños de los medios de producción, los que utilizaban esos medios de producción, o sea, los trabajadores, y todo esto que hacía generar, que hacía que de alguna forma la sociedad tuviera un sustento o una base económica. Y luego en el segundo piso, que es la superestructura, en el segundo piso lo que estaba era todo el aparato ideológico. Ahí están las creencias, los juicios, los pensamientos, las maneras de ser a partir de las representaciones de la sociedad. ¿Estamos? Eso está en el segundo piso. Muy bien. Estos estudios que ellos hacían iban acompañados de una manera de pensar. Y esa manera de pensar se llama filosofía de la historia. Yo sé que aquí muchos de ustedes están en las escuelas de pastoral, ¿cierto? Entonces han visto algo sobre esto, ¿no?
En la filosofía de la historia, entonces, nos dice que hay un sujeto que es justamente el que se encuentra en el primer piso, que es el que trabaja, que es el que produce, etcétera, etcétera. Y ese sujeto, si nosotros lo ponemos en un sistema, esperamos que cuando algo ya no le guste, haga una ¿qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Haga una qué? Exacto, haga una revolución, ¿no? Entonces, hasta ese momento de la historia que estamos hablando, esa revolución tenía que ver con la lucha de clases. Esto era las largas jornadas laborales que tenían los obreros, principalmente en Europa, que es donde empiezan a organizarse y a formar los sindicatos. Y esta lucha estaba a cargo, estaba de alguna manera encabezada por los obreros. Era una lucha de clases sociales. Aquí en México, en 1910, cuando se da la revolución, que tenemos la injerencia del pensamiento inglés, ¿qué es lo que ocurre? Hay la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque es una lucha de clases. La riqueza, la pobreza, la mala distribución, era una lucha de clases. Y así como nosotros, en muchos países del mundo se dio la revolución, pero fue una revolución basada en la lucha de clases, ¿no? Desde este punto de vista, estos señores, este señor Marx hizo por ahí un libro que se llama El Capital, y por ahí escribe muchas cosas de estas, donde nos habla de que estas revoluciones se dieron para que hubiera un desarrollo de la sociedad. Y entonces ese paso del desarrollo tuvo etapas. La primera etapa fue el esclavismo, es decir, donde el hombre era dueño del hombre. Y luego viene el feudalismo, donde unos cuantitos tienen dinero y tienen poder. Y luego vino el capitalismo, donde el costo del desarrollo, según Iliani y Wallenstein, son los pobres. Para que haya desarrollo, tiene que haber, según el capitalismo. Y luego se espera que estuviera el socialismo, es decir, el capitalismo promete que va a haber una abundante ganancia, y sí la hay, pero se la quedan unos pocos, hay una mala distribución de toda esa producción. Y entonces se espera que el socialismo sea quien distribuya de una manera equitativa eso. Esa es la explicación, ¿no? Lo que dice Marx es que este paso esta etapa del capitalismo no era necesaria, que no las pudimos haber saltado como humanidad. Bueno, se esperaba entonces de ¿quiénes son esos sujetos que tienen que luchar? Bueno, pues esto da como consecuencia la lucha armada de clases. O sea, empieza a haber una serie de levantamientos, una serie de oposiciones, la toma de las armas, bajo esta premisa de el cambio y de la equidad social. Pero el mundo sigue evolucionando, ¿no? Y hasta nuestros días, hasta la época postmoderna, la caída del muro de Berlín en el 89 empieza a marcar una etapa distinta en las sociedades. Hay un autor que se llama Antonio Gramsci y que en su libro él redacta muy bien cómo ocurre este proceso y dice: a partir de la caída del muro de Berlín, bueno, claro, ese no fue el parteaguas, ¿no? Pero estamos hablando de una época histórica. Más o menos en esa época empieza a haber un cambio. Ya la revolución no es por la lucha de clases. Ahora hablamos de una revolución cultural. ¿Ojo? Y hace ratito ya les platiqué qué es lo que toma en cuenta la cultura. ¿Qué toma en cuenta? A ver. ¿Cómo se conforma la cultura? Así es, las creencias, los significados, los ritos, las actitudes, lo que esperamos de los hombres y de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces empieza a haber muchas maneras de pensar que empiezan a colarse en este desarrollo de la sociedad, como es por ejemplo la escuela de Frankfurt. Empieza a leerse a Heidegger, a Nietzsche, a Freud,
donde empiezan a aportar nuevas maneras de pensar y de concebir al ser humano. Ya en 1936 hubo una publicación justamente de Gramsci, ¿no?, donde se hablaba de la familia como una institución, ojo, que frena la revolución del mundo occidental. Y entonces decían, hay que tener cuidado con la familia, porque la familia no está permitiendo que haya este dispute en el aspecto del desarrollo económico. ¿Ojo? Bien. Entonces, hasta ese momento se empiezan a dar cuenta de que cuando ellos quisieron poner la bomba en el primer piso, pues resulta que el segundo piso se quedó exactamente igual. Y dijeron, no, entonces vamos a pasar a la parte cultural, a la parte ideológica, a la parte del pensamiento. Y entonces viene la época de oro del capitalismo. ¿Y qué ocurre con la clase obrera? Se supone que si los obreros estaban viviendo largas jornadas de trabajo, ¿qué tenían que hacer? Revolución, ¿cierto? ¿Pero por qué no hubo revolución? ¿Ustedes no se recuerdan en estos años pasados que decían, en el 2012 tenía que haber revolución, ¿sí o no? En el 2010 esperábamos una revolución, ¿sí o no? Bueno, es que no se dio a ese nivel. ¿Y saben por qué? Porque esto no funcionó. Porque resulta que los sujetos del capitalismo, que eran los obreros, lejos de quejarse por un turno mal pagado, deciden quedarse doble turno. ¿Por qué? Porque sus intereses y su manera de pensar cambian. Ahora lo que le interesa es traer un carro nuevo. Y para que lo pueda pagar se tiene que quedar doble turno. Ahora lo que le interesa es que su hijo estudie en una escuela de mayor calidad. Y para eso se tiene que quedar doble turno. ¿Me explico? Entonces los intereses de estas personas cambian y se modifican. Y entonces este sistema, que de alguna manera tenía que ser frenado, lejos de ser frenado es impulsado de una manera mucho más fuerte. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sorpresas? Muy bien. Entonces se pasa de una lucha cultural para fragmentar en otros campos. Aparece la ideología de género, el multiculturalismo, el ambientalismo, el indigenismo, el feminismo. ¿Me explico? Y todos los ismos que ustedes quieran. Porque ahora se trata de fragmentar a nivel cultural, a nivel ideológico. Ahora se trata de ir hacia la construcción ideológica, ¿no?, que es mucho más peligrosa, porque no es esa revolución donde se escuchen los estruendos, ¿verdad?, de un cañón o de una bomba. Esta revolución es cultural, es insonora, ¿no?, es inolora, y algunos dicen que es incluso indolora. Piensen ustedes, a partir del 68, cuando se da el movimiento del 68, esta masacre de los estudiantes, ¿quiénes iban al frente de esas marchas? ¿Quiénes? ¿Eran los obreros? Los obreros se manifestaron en mayo de 1968, pero les atendieron sus demandas y quedaron calladitos y ya quedó todo. ¿Y quiénes siguieron con el movimiento? Los estudiantes. Es decir, ¿en qué nivel se empezó a dar este cambio y este movimiento? A nivel intelectual, en las universidades. ¿Me explico, hermanas? ¿Sí? Entonces el mundo justamente avanza por los movimientos sociales, pero hay movimientos sociales que sostienen luchas y reivindicaciones. El movimiento del 68 también tenía que ver con motivos subyacentes, no solo de lo que pasaba en México, sino lo que pasaba a nivel internacional. Pero igual que hoy, no vemos más allá de nuestras narices. Y si no, vean esto. A ver, díganme, levanten la mano quien sabe de la marcha del día de hoy. Levanten la mano, los que sí saben. Muy bien. De ayer, de hoy y del fin de semana, porque hoy se continúa, ¿no? Hoy es paro laboral. ¿Y quiénes saben de la cuestión de la crisis petrolera que estamos viviendo a nivel internacional? ¿Ah? Eso no nos los informa. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones de fondo que se viven a nivel internacional. Bueno, entonces para ese momento decíamos, ¿no? El obrero ya no quiere revolución. Y entonces, ¿quién tiene que asumir ese papel? La parte ideológica, la cultura.
Entonces, la ideología de género es justamente una ideología de intelectuales, no de masas. Ya decía Herbert Marcuse, ¿no? Hay que cambiar la sociedad, funcione esta o no funcione, se trata de transformar el mundo. Entonces, hay que generar nuevos tipos de conflicto para darle dinamismo a esta sociedad. Hay que fragmentar en nuevas categorías, ¿no? Y hay que ir generando un nuevo régimen. Entonces, hay un libro que tiene justamente Herbert Marcuse, que se llama Eros y Civilización, donde defiende esta tesis de hay que generar un régimen instintivo. Ojo, instintivo, que comienza con la sexualidad. Y este régimen instintivo en este libro de Eros y Civilización, fíjense ustedes que enganche, ¿verdad? Eros y Civilización, nos habla justamente de esta escasez. Entonces dice, a ver, si el ser humano tiene escasez, entonces va a haber una cuestión de, ya me distrajo, ¿eh? La escasez tiene que ver con esta cuestión de que el obrero necesita ya no trabajar tanto, ¿no? Vamos a quitarle esta idea de que necesita trabajar doble turno, y para hacer eso le vamos a sustituir con otra cosa, ¿ya? Y entonces dice, como le va a sobrar más tiempo, porque ya no va a tomar los dobles o los triples turnos, ¿qué va a hacer con ese tiempo? Bueno, va a haber menos trabajo, pero le va a sobrar energía. Entonces esa energía vamos a hacer que se vuelva hacia lo sexual. De tal manera que el ser humano, ¿verdad?, hay que cambiar al hombre, dice, para que no le interese vivir peor con tal de tener una vida sexual satisfactoria. Y cualquier parecido con la realidad, hermanas, es mera coincidencia. Bien. Y ya no quiero preguntar ahorita otras cosas. Está ahí lo voy a decir, ¿no? Entonces, de aquí la ideología de género es una ideología de intelectuales y no una ideología de masas. Vamos a hablar, ¿dónde tiene entonces su génesis esta corriente del feminismo? Ahora vamos aterrizando a la cuestión del feminismo. Ya vimos todo el contexto, ¿sí? Ya entendimos de dónde viene esto, ideológicamente hablando. Bueno, hay autoras como Simone de Beauvoir, que alguna vez se las mencioné. Simone de Beauvoir fue filósofa, esposa de Sartre. Entonces tenía una fuerte influencia filosófica, escribió varios libros. El primero fue sobre el existencialismo y el segundo fue, hay uno que se llama, que era un ensayo que tenía que ver con las diferencias sexuales y se llamaba justo así, las diferencias sexuales del hombre y la mujer. Una de las frases célebres de Simone de Beauvoir es que la mujer, dice, no se nace mujer, sino llega uno a serla. Fíjense, es una frase que de repente dice, oye, esto suena re bien, ¿no? La mujer no nace, la mujer se hace. ¿Y entonces qué nacemos? A ver, pensemos un poquito, entonces, ¿qué nacemos? ¿Nacemos cachorritos? ¿No nacemos pollitos? ¿O qué nacemos? ¿Sí me explico? Fíjense cómo de una manera muy elegante y muy sutil nos empiezan a introducir este tipo de afirmaciones. Y la postura de Simone de Beauvoir es muy interesante. Yo he leído algunos de sus libros porque cuando tenemos que criticar algo, pues hay que conocerlo, ¿verdad? Y en algunos de sus libros me llama la atención que ella dice que la maternidad y que esta función de la reproducción de la mujer es una manera de opresión. Así lo considera Simone de Beauvoir. Y entonces dice, el nacimiento es una manera de rebeldía del ser humano que se revela a esta manera biológica de ser, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿cómo estuvo eso? Eso significa que entonces Simone de Beauvoir estaría de acuerdo con lo que le pasa a estas mujeres en África, que les extraen el útero para que puedan rendir y trabajar más tiempo, ¿no? O sea, ella estaría de acuerdo porque diría, bueno, finalmente esta cuestión de ser mujer te va a implicar una postura que favorece la dominación del otro sexo.
¿Me explico? Porque como eres mujer y eres la que tienes que tener hijos, te tienes que someter a cuidarlos, a protegerlos y a todo lo que yo debo. Exactamente. Y entonces ya no te vas a trabajar. Bueno, entonces esta postura de Simone de Beauvoir es muy interesante porque desde ahí está negando la sexualidad de la mujer y está negando una cualidad muy importante que es la maternidad. Y la maternidad no es solamente, como ya vimos desde la antropología, no es solamente esa función cultural que tiene, ¿no? No es solamente, es una cualidad. Más adelante, a ver si me da tiempo, voy a hablar un poquito de la cuestión transexual para ver cómo está afectando esto. Bueno, y después viene Kate Millett, que ella dice, lo personal es político, y ¡pum!, otra vez, ¿no? O sea, la vida privada de la mujer la convierte en una vida pública. Y entonces lo que hace ella es que va a favorecer que se legitime al Estado para ordenar nuestra personalidad. Y entonces cualquier cosa que tenga que pasar por el Estado está cruzada por género. Tiene que estar la categoría género y tiene que estar la categoría mujer, ¿no? ¿Esto tiene beneficios? Sí. Pero así como tiene beneficios, también tiene riesgos y tiene peligros, ¿no? Y luego hay otra autora muy interesante que es Monique Wittin. Ella dice, la mujer no existe, es decir, la mujer es invisible en nuestra sociedad, es que no la vemos. Y en algunos aspectos tiene razón. Todo este trabajo en casa que se lleva a cabo y toda esta producción, esta ganancia a la economía, pues está ahí, oculta, no se reconoce, no se ve, no se de alguna manera no podemos visualizarla. Y ella dice, la categoría del sexo es producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir. Y con ella da entrada a toda la cuestión de género a los grupos de lesbianas y a los grupos homosexuales, a los grupos gay. ¿Ven? Entonces una cuestión que era de género empiezan a sumársele, ¿no?, como otras causas, ¿no?, a partir sí de un avance importante, porque hay que reconocer que en el caso, por ejemplo, de Kate Millett, pues gracias a ella fue una de las pioneras que obtuvo la cuestión del derecho al voto, el derecho al voto, pero también fue una, por si no lo sabían, gracias a ella se celebra también el Día Internacional de la Mujer, que no es una celebración, sí lo saben, ¿verdad? Que no es una celebración, es más bien la conmemoración de las mujeres que en una empresa textil sufrieron un accidente, ¿no? Bien, entonces, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué es una ideología de género? Pues justamente es eso, es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la naturaleza humana para explicarla por la cultura. Ojo con lo que dije. Dice ideas anticientíficas. Por eso es que nosotros, o quienes queremos hacer a veces estudios de género, tenemos que poner en los trabajos científicos, ponemos con enfoque de género. No podemos ponerle la teoría del género, porque para que sea una teoría tiene que haber una serie de constructos estructurados, una base sólida y fundamental en el apartado conceptual. Y eso es algo a lo que todavía no ha llegado la categoría de género, ¿no?, o el enfoque de género. O sea, nos ha introducido nuevas categorías de análisis, por ejemplo, que las nuevas masculinidades, que el machismo, que el feminismo, que las nuevas identidades masculinas, etcétera, etcétera. Pero todavía no ha logrado, ¿no?, convertirse en una teoría, es decir, en una serie de postulados serios que propongan algo así. ¿Ya están durmiendo? No. Bueno, entonces, esta ideología de género, dice, ¿verdad?, es un conjunto de pensamientos, de ideas que van orientados hacia explicar la naturaleza humana y que se basa sobre todo en la autopercepción, es decir, yo soy lo que percibo ser. ¿Esto les ayuda a explicar un poco ahora esto de la diversidad sexual? Yo soy lo que autopercibo ser, pero para que ellas tengan eco necesitan ser legitimadas por el Estado. Es decir, el Estado tiene que decir sí a este proyecto de las mujeres.
Por eso es que decían hoy en la mañana, en las conferencias, ¿no? de la mañana decían, es que está bien que se manifiesten, está bien que expresen, está bien que digan, porque es una causa digna. Ahorita vamos a ir por lo de la causa. Pues sí, efectivamente. Pues es que el Estado tiene que legitimar para que tome fuerza este enfoque. Y si no, de lo contrario, pues bueno, solamente estamos hablando de cositas pequeñas, ¿no? Y de aquí lo que quiero rescatar entonces es que hoy día estamos, a esto del feminismo se le llamó la tercera ola, para nuestras amigas secretarias que están por ahí, que siempre hablábamos de la quinta ola del capitalismo, ¿verdad? De la cibernética. Bueno, la tercera ola fue esta ola del feminismo. ¿Y qué es lo importante para nosotros? Bueno, que se nos ha hecho creer, se nos ha hecho pensar que cuando nosotros queremos defender un principio o cuando nosotros queremos defender una verdad, queremos defender una postura religiosa, de creencia religiosa, que estamos en nuestro derecho, se nos hace pensar que estamos mal o que somos de la época de las cavernas. Porque entonces se nos dice, ay, es que ¿cómo crees que tú no estás a favor del aborto? ¿No? Si es que esto no es posible, es que ahora mira, es que tenemos tantas necesidades a nivel social. Ajá, pero yo sigo creyendo en la vida. Y quiero, de alguna manera, quiero declararme a favor de la vida. Y entonces en el mismo núcleo, ¿verdad? En el mismo núcleo de tu trabajo, de tu familia, empieza a presionarte de tal manera que te hagan pensar que creer en esos principios está mal, ¿no? Y entonces, pues es que las católicas, ¿cuánto no hemos sido señaladas? Yo no sé ustedes, pero yo sí, más de una vez, por mi mismo género, por las mujeres. Porque ¿cómo? O sea, tú siendo católica, ¿no? Y entonces nosotras traemos una gran carga cultural y tradicional, porque se nos acusa de habernos quedado calladas. El primer pecado que tenemos es el de omisión, ¿no? Es que por ser sumisas, por ser agachonas, por ser obedientes, se nos acusa de que nuestras madres y nuestras abuelas nos educaron con ciertos principios, ¿no? Con ciertas tradiciones. Bueno, pues es que la cultura se basa en la tradición. Eso es algo que no nos podemos quitar. Ajá. Pero no por eso nosotros no somos mujeres actuales, ni somos mujeres anticuadas, o no somos mujeres que negamos nuestra realidad. Yo creo que es momento que en los diferentes círculos en donde nosotros nos movemos, es hora de que también nuestras amistades, nuestras amigas en el trabajo, en el colegio, en la familia, sepan que la mujer católica es mucho más que rezar el rosario, es mucho más que ir a misa los domingos, y que las mujeres católicas, además de parir hijos, también parimos ideas, también parimos libros, también parimos proyectos. Porque vean ustedes los hospitales. ¿Quiénes están ahí? Pregunto yo. ¿Quiénes? ¿Quiénes están en los hospitales atendiendo a los enfermos? Visitando las cárceles, visitando los orfanatos, promoviendo los programas de desarrollo. ¿Quiénes? Y habrá que ver qué mujeres. Habrá que ver qué mujeres. Entonces yo creo que es momento de que también nosotras vayamos haciendo escuchar nuestra voz. Esto que hacemos hoy, de reunirnos aquí y ponernos a reflexionar de una manera seria acerca de lo que pasa, es ya romper esa espiral del silencio en el que hemos caído por un gran letargo, ¿no? Así es. Entonces, hay que tener cuidado, porque ya les decía, este enfoque de género ha ido permeando las instituciones, las universidades, y esa es la forma en cómo ha llegado a las organizaciones. Y te han hecho creer que si no piensas como ellos, entonces vives en otros tiempos. Mentira. Falacia. ¿Ah? Es decir, aquello que es nuevo no necesariamente es mejor que lo anterior. Es que ahora mis hijos y mis nietos tienen libertad, ellos que sean lo que quieran ser. ¿No?
Y entonces en los 60 decíamos que la rebeldía era ponerse una playera del Che. Y ahora, en nuestro siglo, resulta que lo rebelde, ¿verdad?, se manifiesta andando con un trans o siendo homosexual, o teniendo un novio homosexual o teniendo una novia lesbiana. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque las ideas no son mejores o más verdaderas porque sean más nuevas. Lo verdadero es siempre y simplemente verdadero. Siempre, a lo largo del tiempo. Y entonces, pues hay una cuestión aquí muy interesante porque a través de las redes, que es lo que hoy vivimos continuamente, ¿verdad?, estamos teniendo una guerra. ¿Pero una guerra a qué nivel? A nivel ideológico, a nivel cultural. ¿Ajá? Y son estas series, estas opiniones, lo que hace, ¿verdad?, que haya ataques, ojo, ataques y municiones inorgánicas en esta revolución. O sea, vaya, no nos ponen ahí una bomba, pero es una trinchera. Y es una trinchera de la que nosotros tampoco nos deberíamos de bajar. No caer en el juego de la violencia, porque la violencia genera más violencia. La agresión genera más agresión. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, saber que la opinión pública, en muchos de los casos, está diciéndole no a la ideología. Esto es, muchas mujeres de hoy por hoy dicen, yo no me siento representada en esos miles de personas que se están manifestando. Y no porque esté en contra de la marcha, ahorita lo vamos a ver más adelante, sino simplemente que hay cosas que no son mi causa. Hay aspectos que no son mi causa, hay otros aspectos que sí. Y hay que saber encontrar cuáles son aquellos aspectos de la lucha común como mujeres que sí nos corresponde apoyar, estando en la trinchera que estemos. ¿Verdad? Pero lo que ocurre hoy día es que mucho de esto se han colgado, ¿verdad?, de este enfoque para obtener recursos. Fíjense, muchas de las becas se les han otorgado a deportistas que son transexuales y las chicas que son mujeres y que, bueno, dicen, yo tenía acceso a mi beca, pero se me la quitaron y se la dieron a fulanito o fulanita, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, tiene que ver que se han colgado para obtener beneficios, ¿verdad? Se han colgado de la cuestión o de la categoría de género para obtener beneficios. Y no es que esto esté mal, ¿no?, sino simplemente que es una cuestión mucho más de fondo, porque culturalmente hablando tampoco estamos listos para ese tipo de diversidad. Ustedes van a los baños públicos y lo viven mucho las chicas, las deportistas universitarias, y dicen, yo tengo que tolerar bañarme después de una actividad deportiva con una persona que no es mujer y que han tenido muchas conductas inapropiadas dentro de las duchas con las que sí son mujeres. ¿Me explico? Y esto no se sabe. Entonces, o sea, socialmente hablando, no estamos listos para esta diversidad. Yo no he visto que haya 3 baños o 4, o sea, hay 2. Y entonces, ¿en dónde entran estas personas que de alguna manera tienen y son parte de nuestra sociedad? Pero lo que sí es cierto es que también las mujeres nos estamos viendo afectadas y nos estamos viendo agredidas por esta realidad. No voy con las personas porque no se trata de discriminar a nadie, no creo en la discriminación, creo en la inclusión. Creo que es un problema más de fondo y de búsqueda de lucha común, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco más allá. Esta cuestión del cambio de sexo, entonces, digo yo, es que no existe. Ajá. No existe, es más bien una ideología de género. Bueno, existe en términos de que hay gente que sí, en Estados Unidos decide cambiarse, modificarse y someterse a cirugías, pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Es más bien un discurso social donde el hombre o la mujer, ¿verdad?, tiene que, lejos de ser complementarios, nos empiezan a enemistar. O sea, es una ideología que busca enemistarnos y alejarnos de esa noción natural de la equidad de género. Y entonces, bueno, hay una serie de ideologías que van a estar permeando nuestro pensamiento en la vida cotidiana. Y aquí, con todo respeto para Monseñor y para nuestros hermanos sacerdotes, creo que la Iglesia no ha tenido la fuerza suficiente para tomar una postura y para declararse y decir qué es lo que a nosotros
nosotras como mujeres católicas nos corresponde, por un lado. Y por otro lado, también nosotras como laicas, como parte activa de esta iglesia, tampoco hemos tenido ni la fuerza ni la organización suficiente para dar respuesta a todo este tipo de realidades que tenemos presentes, ¿no? Yo les aseguro que muchas de ustedes que están ahí sentadas, y si no, refútenmelo. A ver, levante la mano aquella que no ha sido nunca acosada. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿por qué callamos estas realidades? ¿Por qué no las decimos? Entonces, este tipo de situaciones, ¿no?, tiene que ver con problemas más de fondo. Tiene que ver con esta capacidad que nosotros estamos desaprovechando, ¿no? Y que esto que estamos viviendo el día de hoy, hermanas, es un momento histórico que nos permite reflexionar y ser comprometidas con nuestro país, con nuestra nación y con nuestro ser de mujeres. Esto es, si esto no está funcionando bien en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras comunidades, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué hemos fallado nosotras como mujeres de la iglesia? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué no hemos hecho bien? Que estamos teniendo estas consecuencias de regreso, ¿no? Y quizás tendríamos mucho que cuestionarnos. O sea, somos demasiado permisivas con nuestros hijos y con nuestras hijas. Se las pasan horas en el teléfono, horas conectados en internet. Yo tengo pacientes que van y me dicen, oye, a las 2, 1 de la mañana le tengo que ir a quitar la tablet. Pues por supuesto, es que fisiológicamente nuestro cerebro obedece que donde ve luz es de día, y cuando ve de noche se queda dormido y descansa. Y entonces, si todo el tiempo tienes la luz, ¿cuándo te vas a dormir? Nunca, jamás. ¿Me explico? Pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no hemos hecho de una manera adecuada que nos permita formar niños que en el futuro sean unos caballeros, unos hombres íntegros que sepan tratar a las mujeres con respeto y con la dignidad que se merecen? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿En dónde hemos fallado? Porque justamente hay que entender eso, ¿no? Hay que entender qué es lo que nos llevó al fracaso, ¿verdad? Hacer una autocrítica como iglesia y aprender a mejorar. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? ¿Vale? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a entender que no se trata como de dejar a nuestros hijos para que otros, voy a usar la expresión, les contaminen con ideas que lejos de hacer que sean hombres y mujeres de bien, íntegros y definidos, los confunden más. Nos confunden. Yo estaba viendo muchas de las protestas, ¿no? Como esta revolución justamente es milimétrica, así, chiquitita, ¿no? O sea, se frita en el cerebro. Acá es donde está la cuestión, en la cuestión mental, ¿no? Y muchas de las chicas que ahora veo que llevan un paño verde, son universitarias, o sea, son jovencitas, ¿no? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el fomento de los valores? ¿Dónde está la vida? Es que yo soy dueña de mi cuerpo. Sí, eres dueña de tu cuerpo, pero no eres dueña de la vida que llevas dentro de ti, porque esa pertenece al género humano y debieran declararlo así, patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque un feto es justamente el ser humano en su primera etapa de desarrollo. Tiene derecho a la vida. Defendemos mucho a los animales, pero estamos muy lejos todavía de dar la cara por el derecho a la vida. Me decía el otro día una de mis sobrinas, oye tía, ¿ya viste? Hay un montón de paños verdes. Y le dije yo, sí, hija. ¿Y los paños azules dónde están? Y tiene razón. Tiene razón. O sea, los paños azules en pro de la vida, ¿dónde están? Y no se trata como de generar más división, ¿sí me explico? No se trata de eso, sino se trata de ir tomando de alguna manera una postura y no una bandera, que es muy diferente, porque la postura, bueno, va a implicar esa revisión que ya decíamos de los problemas. Bueno, voy a comentar rápidamente esto porque creo que ya me quedan 2 minutos, pero tenemos que ver nosotros entonces cómo estas realidades de la diversidad sexual, nosotros aceptamos a las personas que forman parte de esta diversidad sexual, por supuesto, porque son personas, tienen los mismos derechos que nosotros como seres humanos y como personas. Pero hay cosas en las que no vamos a comulgar. Yo, Elena Judith, a título personal, hay cosas con las que no comulgo. La primera de ellas,
que se agreda a los niños. O sea, los niños son pequeños, están en etapa de formación y de integración. Y decirle a un niño, es que a ti como te gusta el taekwondo y no te gusta el ballet, entonces estás en el cuerpo equivocado. Este tipo de afirmaciones son violencia y son agresión. Y no podemos permitir que se siga agrediendo a nuestros hijos de esa manera. Y algo tenemos que hacer, hermanas, porque miren, ya nuestros hermanos cristianos tienen un programa muy fuerte, le llaman incluso a este programa "Con mi hijo no te metas". O sea, es tajante el asunto, ¿no? ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Nosotras qué estamos haciendo? O sea, esto que yo les he contado tiene que llevarnos a realmente ese compromiso. Que nosotras las mujeres católicas somos mujeres comprometidas, nos comprometemos con la vida. O sea, que significa levantarte todos los días a las 5:30 de la mañana, bañar, poner lunch y seguirle, ¿no? O sea, somos comprometidas. No le tenemos miedo a tener un hijo porque sabemos que vamos a poder hacer con él un hombre, una mujer digna, íntegra, ¿no? Entonces son estas mentiras destructivas que, por ejemplo, en Estados Unidos a muchos de los niños han sido esterilizados o a otros se les obliga a ponerse o a portar prendas que van en contra de su propia sexualidad. Y se les vende esta idea desde pequeños que ellos pueden ser trans o pueden no ser trans, ¿no? Entonces, como seres humanos, yo les digo, yo respeto la diversidad, la respeto, acepto a las personas porque tienen los mismos derechos que nosotros, como todo ser humano, pero hay cosas que no comparto. A los niños hay que dejarlos que sean niños, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanas, que nosotros defendamos y protejamos a nuestros hijos. Es necesario que nosotros hagamos algo para que no se aniquile este ser y este concepto de ser hombre y de ser mujer. Hay una película muy bonita que quería ponerles un corto, pero ya no me dio tiempo. Se llama La vida de Brian, que seguramente ustedes lo han visto, que es una película de corte judío, ¿no? que está como muy actualizada y refleja muchas de esas cuestiones de la diversidad sexual. Y entonces dice uno de ellos, se los comento rápido, ¿no? Dice uno de ellos, es que no está de acuerdo en que sea hombre. Y entonces dice el otro, vamos a hacer cosas que manifiesten en contra de la opresión. Perfecto. Y le dice el otro, y también de las mujeres. Y vamos a decir que haya menos opresión de los hombres, que se nos respete más a los hombres. Y entonces dice Stan, y también de las mujeres. Y entonces se voltea y le dice, oye Stan, a ver, ¿tú qué traes? ¿Qué fijación traes con las mujeres? Y dice Stan, es que yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer, ¿no? Y le dice, ¿cómo que quieres ser mujer, Stan? Sí, y a partir de ahora me llamaré Loretta, y quiero que me llamen Loretta todos, ¿no? Y entonces se voltean y le dice el hermano mayor, oye Stan, pero tú eres hombre, tú no eres mujer, no puedes parir hijos. Y dice él, no puedo parir hijos, pero tengo derecho a querer parir hijos. Y entonces está Judith con ellos y les dice Judith, por supuesto es una película, ¿no? Es una edición. Y le dice Judith, bueno, tienes razón, hay que dejarlo, hay que pelear por su derecho a querer parir hijos. Y entonces le dice el otro, pero es que eso está mal. Dice, no, está bien, porque nosotros es una manera de manifestarnos en contra del sistema opresor. Y responde el hermano mayor, en contra del sistema opresor, lo que estamos haciendo es manifestarte en contra de una realidad. Ahí se los dejo de tarea, ¿vale? Un minuto, ¿puedo? En México lo que tenemos justamente es esta realidad. Es una realidad de violencia en general, no solamente de género. Y México es un país violento y tenemos que reconocerlo. En el 2019 se registraron cerca de 1,006 feminicidios. O sea, ¿qué es un feminicidio? Cuando se da muerte a una mujer simplemente por el hecho de que es mujer. Esto significa que se mueren alrededor de 3 mujeres al día. Son cifras oficiales, por supuesto, ¿no? Hubo un aumento de cerca de 95 en relación al 2018 y al 2019. Y entonces decimos nosotros, esto no es posible. Sí, no es posible. Pero ¿qué crees? Ahí te va la otra parte. Ajá.
tenemos que verlo en relación también a los homicidios. La cifra oficial de homicidios en el 2019 son 34.582 y de esos 34.852 son 95 hombres varones que mueren por día. Eso significa que si en las mujeres hubo un incremento de 95 al día en el 2018 al 2019, en términos de los varones, del 2018 al 2019, un incremento de 839 varones. Entonces, esta cuestión como tendencia y como ideología, hay que tener cuidado porque utilizan el contrabando ideológico. Toman un problema, lo leen como ideología para luego capitalizarlo políticamente a través del discurso, ¿no? Y generar esta enemistad entre los roles versus la verdadera solución. Vean ustedes cuáles son, ¿no? De esta forma, lo que es una manifestación en contra de la violencia, con lo cual todos estamos de acuerdo, porque ¿quién quiere una sociedad violenta? Nadie. Nosotras las mujeres hemos vivido la violencia en diferentes niveles y hoy no voy a entrar ahí porque hoy es de otra cosa la ponencia, ¿verdad? Pero cuando quieran hablamos sobre la cuestión de la violencia. Ajá. Y entonces dicen, ni una menos, y se ponen un paño, ¿no? Un paño. Y entonces el paro resulta que no es solamente por la violencia, ¿verdad? Entonces, la principal exigencia de esta marcha, ni una menos, es justamente esta. Dicen, fíjense el eslogan, sin aborto legal no hay una menos. Aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, es un eslogan que se va introduciendo de una manera muy sutil en lo que es una causa general. Aquí lo que nosotros tenemos que tener claro es que repudiar la violencia no te hace feminista, para empezar. Y para seguir, ser mujer no te obliga tampoco a ser feminista, ni ser antiabortista. Y debemos de tener mucha claridad en esto, hermanas. ¿Sí? Porque por supuesto que queremos una sociedad más justa, ¿verdad?, donde no haya violencia. Y toda esa serie de casos que han ocurrido en Guadalajara, Cancún, México, etcétera, el trasfondo es la violencia. La violencia no tiene género. Y aquí es donde viene la paradoja, ¿no? ¿Cómo puedes estar en una marcha que está diciendo que no haya más feminicidios, que no haya más muertes, que se respete la vida, cuando el aborto es violencia en sí misma? Es un acto violento, inhumano contra aquel que está en proceso de gestación. Esto es absolutamente incoherente. Entonces nosotros tenemos libertad de expresión y tenemos que ir brincando a este mundo para proteger tanto a nuestros hijos como los derechos de la equidad de género, hombres, mujeres y familia. Hay un libro que se llama Handmaid's Tale, que se los recomiendo por ahí si lo consiguen. Es un mundo, es un tanto como un mundo feliz. ¿Alguien conoce ese libro de Mundo Feliz? Bueno, sí. Entonces aquí es un mundo binario, o sea, no es binario, no hay hombres y mujeres, no hay sexo. Y las mujeres en ese libro son esclavas y la única función que tienen es reproducir. Es la reproducción de los hijos. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, hermanas, cuál es nuestra función. Y yo creo que nuestra función es defender la vida. Primero, no solamente de nuestros hijos, no solamente de los de la iglesia, sino del género humano. Es una de nuestras grandes misiones. Y la segunda, proteger a la familia como esa estructura y como esa célula donde se gestan los valores, las creencias, las maneras de vivir y de interpretar el mundo, donde les enseñamos a nuestros hijos a ser solidarios y no quedarnos con baratijas ideológicas que no dan solución a los problemas, porque para solucionar un problema hay que analizarlo de manera seria, profunda,
generar foros, generar discusiones, generar programas donde se establezcan las causas de estos problemas profundos. Y sabemos que la causa del feminismo es mucho más que únicamente el machismo, el patriarcado y el género. Sabemos que hay causas de fondo, causas estructurales que tenemos que empezar a transformar. Entonces, aquí el problema en nuestro país es un problema de trasfondo. Sí tiene que ver con la responsabilidad del Estado, pero también tiene que ver con la responsabilidad civil. ¿Dónde están las organizaciones civiles? Y un problema de impunidad. Saben que solamente el 1.3 de los que presentan una demanda contra violencia adquieren justicia. Únicamente el 1.3. Es decir, este es un problema mucho más complicado de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿qué hacer? No permitir el contrabando ideológico, hacer ver que el paro no solamente es de mujeres, sino que también es de otros intereses, también hay otras banderas que están ahí, y resignificar, hacernos ver en contra de la violencia y declararnos, ¿verdad?, a favor de la vida. Y criticar a los medios de comunicación. Si no nos están informando, si nos quieren vender cosas que no son, hay que repudiarlo, hay que publicarlo y hay que buscar soluciones reales en favor de las víctimas, que como pudieron ver, no somos solamente las mujeres. Sí somos las mujeres en muchos niveles, pero también son y han sido los varones. Hay que declararnos un rechazo radical en contra de la violencia y, por supuesto, de ese asesinato masivo de seres humanos por nacer. Es que ustedes lo que no saben es que un feto significa dinero, porque existe un tráfico negro de fetos. Y ya para terminar, hermanas, pues yo no nací en un cuerpo incorrecto, ¿verdad? Yo nací en un cuerpo perfecto y no quiero ni pretendo que nadie lo cambie. ¿Qué hacer nosotras entonces? Al estilo del Evangelio, al estilo de las grandes mujeres de la Sagrada Escritura, de esas mujeres valientes, fuertes, de esas profetas, de esas que cambiaron y transformaron el mundo, ir haciendo presente un perfume distinto. Estamos ya hasta acá de tanta violencia, ¿verdad? Entonces nosotras como mujeres, como católicas, podemos ir haciendo presente este aroma de las hijas de Dios, este aroma que es el aroma de la verdad, de los derechos, de la dignidad, de la justicia, que tendría que ser la bandera de cualquier mujer, y más allá, como hijas de Dios, el aroma de la humildad, de la verdad, de la alegría, de la vida, pero ante todo del compromiso. Y me quedo con esto: estén preparadas, ceñidas y con las lámparas encendidas. Gracias, hermano. Bueno, también vamos a dar el espacio, ¿verdad?, para alguna pregunta que tengan para la doctora. Sí. Doctora, buenas tardes. Pues antes que nada, felicitarte. Ahorita recordaba yo los momentos de preparatoria, hablando de cada uno de los libros que hacías mención, hablando del capitalismo, se me vino a la mente la revolución industrial, cuando la mujer por primera vez tuvo auge al voto, en donde la mujer pudo hacer participación misma. Yo creo que lo que ahorita nos acabas de informar, de transmitir, nosotros como mujeres jugamos muchos roles. Y yo hace un momento decía, ¿qué hacemos nosotros? Decía la ponente que no estamos solas, que podemos estar en grupo. Sin embargo,
a partir de la oración, dicen, la oración hace la fuerza. Yo diría, hablando de una lucha de ideologías, pues entonces nos hubiéramos puesto a rezar el rosario ese rato en el descanso. Es mi ideología. Y con todo el respeto para todas las demás, y no hubiéramos ido a comer o al coffee break. Nos hubiéramos puesto a rezar el rosario, porque a lo mejor yo hablaba de que éramos pocas en este lugar a nivel país, a nivel internacional, pero somos varias, digo, porque estamos, gracias a Dios, tenemos un buen quórum aquí en el salón. Y la oración hubiera hecho la fuerza en este momento para poder calmar todos los tipos de temperamento, de personalidad que están ahorita de agresividad. Pero bueno, retomando ya la ponencia, yo creo que nosotras, como mujeres, para que nos podamos empoderar, de verdad que necesitamos creernos nosotros que lo podemos hacer. Hablabas de la omisión, efectivamente. A veces creemos que por el hecho de que determinadas personas nos digan, y hablando del gremio, tienen que hacer esto, pues no, yo creo que también tenemos que hablar, decir qué te gusta, qué no te gusta, de qué estoy no de acuerdo, pero también por eso mismo poder proponer que realmente tu voz se escuche, que realmente diga, bueno, ok, no estoy de acuerdo, pero te propongo esto. Muy asertivamente lo comentaba usted, hacer un foro. ¿Cuántas de nosotros aquí estamos dando un servicio? En nuestras parroquias, en la catedral, en donde sea. Pero por el hecho de que creemos, de que venimos a dar un servicio litúrgico, pensamos que ya es todo, no. O por el hecho de distribuir todas las comisiones, no. A mí me parece muy bien la parte de pastora de allá afuera. E invitamos a rezar el rosario. Ok, ya está el rosario afuera. ¿Por qué no hacer el foro, lo que decías? ¿Por qué no ir a visitar a todas las familias más necesitadas en este momento, que no necesariamente se están manifestando en el ángel de la independencia, pero que están sufriendo violencia? ¿Por qué no ir y preguntar? ¿Por qué no apoyarles? ¿Por qué no estar con ellos en este momento? Sabedora estoy que son muy pocos los sacerdotes en nuestra diócesis. Sin embargo, pues estamos nosotros, ¿no? Para poder hacer la visita, para poder empezar desde nuestras comunidades y empezar a ver, esto es lo que yo voy a realizar el día de hoy. A lo mejor criticamos a todas las demás religiones, pero ellos andan tocando puertas. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Por qué no vamos y tocamos puerta? ¿Y por qué no le decimos, aquí estoy yo para ayudarte? Eso respecto a la religión. Pero respecto, nosotros como profesionistas, como madres de familia, como esposas, como hermanas, todos los roles que jugamos, ¿qué estamos haciendo en nuestras familias? Somos católicas, ¿y realmente tu familia es católica? Realmente, el decir católica no implica porque vengo a misa todos los domingos, sino porque realmente estoy haciendo las cosas, decía usted muy atinadamente, que nos indiquen ellos qué debemos de hacer, todas las que estamos aquí, que nos pongan nuestra comisión, que nos pongan nuestro trabajo, para ver si realmente lo vamos a hacer. Porque es bien bonito decir cuando algo no nos parece, no, abuchear, decir, criticar, pero realmente lo hacemos. Hacemos este tipo de situaciones. Pero bueno, yo creo, yo hablo por mí, y a mí sí me gustaría mucho esa parte de que realmente lo que digo lo hago, de que realmente el valor que yo pregono lo hago. Y de manera, y ya para finalizar, Dios nos dotó de muchas bendiciones, nos dotó de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de muchas cosas que nosotros pues hay que aprovechar, y que no es una vergüenza que seamos mujeres, no es una vergüenza que tengamos voz y voto, que podamos ocupar. Decía que no hay oportunidades, hay oportunidades, que no las busquemos es diferente, porque todos tenemos la oportunidad. Yo no puedo quejarme, no puedo, no tengo, no, sí, Dios te dio manos, te dio entendimiento, nos dio los hemisferios, el derecho, el izquierdo, el de la parte de la ciencia, el de la parte de la práctica, en donde tú puedes hacer las cosas. Que tú no quieras es diferente, eso es otra cosa. Pero bueno, pues yo agradezco a Dios y agradezco el día que me haya dado la oportunidad también de poder estar aquí, de poder escuchar, de irme más, pues más satisfecha, más rica
de todos los conocimientos que el día de hoy fue transmisora a usted y felicitarla porque pude entender muchas cosas que a partir de hoy tengo que retomar. Felicitarte y por otro lado, pues bendecir a todas las presentes. Sabemos que es una lucha de ideologías y que las que estamos aquí a lo mejor muchas no estarán de acuerdo conmigo, pero finalmente pues que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por tu atención. Buenas tardes a todas ustedes, felicidades. Estoy muy contenta de estar en esta reunión. Yo soy profesora y trabajo en una preparatoria con jóvenes, con chicas muy hermosas, y yo creo que mi punto de vista es, yo, María Teresa Alvarado, rectificar que si nosotros como mujeres empeñosas en cambiar esta sociedad, está en la familia, que tengamos letras o no tengamos escuela, estemos en nuestro hogar, nada más, debemos de acudir a la iglesia. Este es un ejemplo de que aquí nos instruyen en la verdad, nos faltan la palabra de Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros. Quiero ser, yo en el trabajo, pido a Dios que me dé fortaleza y fuerza para decir, soy creación de Dios. Y estar en la creación de Dios quiere decir que no soy algo fuera de lo común. Los jóvenes sufren porque los padres y la madre no les pueden resolver las preguntas e interrogación de su cambio de la niñez a la juventud. Y entonces ellos, como un estilo de que, ay mami, tú no sabes nada, y las callan. Porque no tenemos las palabras adecuadas para decir, no, mijito, estás equivocado. Luego una mamá me dijo, es que mi hija siempre me dice, ay, es que tú me quieres controlar. Y yo le dije, no, señora, no le diga así. Dígale, controlar a los perros o a los animales, etc. Yo quiero guiarte, porque te amo, quiero orientarte. Pero mira, somos católicas, no tener pena, no tener vergüenza. Yo te bauticé. Tú tienes la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace falta hablar. La verdad y dar testimonio. A mí me desesperan mucho las chicas. Una chica me pregunta, oiga, Mesa, ¿por qué existo? ¿Cómo que por qué existes? Sí, nadie me contesta. Usted, que se cree muy filósofa, ¿me puede explicar por qué existo? Ay, digo, mira, ahorita no tengo tiempo, pero te dejo una tarea. Dile a su mami, ¿por qué no te aborto? ¿Sí? Nomás preguntan, oye mami, ¿por qué no me abortaste? Entonces, así me dejé la tarea. Cuando llega a la siguiente clase, me dice, maestra, usted me contestó muy bien. Mi mamá me explicó que me dio la vida porque me ama. Me dio la vida porque quería una hija. Me dio la vida porque quiere estar orgullosa de mí. Yo me quedé sorprendida diciendo gracias porque los iluminaste. En verdad, ¿verdad? Pero eso es, hay que documentarnos, hay que informarnos, pero en base de nuestra fe católica. ¿Me explicó? No en otros lados, porque la sociedad nos quiere manipular, nos quiere ser las esclavas de siempre. No somos tarugas, se los juro que no somos nadie, aunque no tuviéramos letras. Dios nos hizo semejante a Él. Yo estoy convencida de eso. Y la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora sí quise ser, como la primera plática. Ok, muy agradecida, bienvenidas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No?
Claro, bien, bueno, pues a ver, por allá había acá. Se me estaba haciendo adiós. Sí, finalmente yo creo que sí hay que hacer un reconocimiento a todas las maestras en este foro, porque sin duda, como les decía, muchas mujeres católicas tampoco han optado por el matrimonio y viven consagradas y son maestras y promueven los valores. Y es que desde donde estemos, desde ahí tenemos. Si nos toca ser figura pública, promover todo esto de la equidad, validar procesos, reconocimientos, escuchar a las víctimas. Ajá. Yo creo que es necesario, no solamente en esta diócesis, todas las diócesis del país debieran tener un departamento donde se escuchara y se promoviera a la mujer. ¿Por qué? Porque solamente ahí, en la cuestión de la práctica, es donde la mujer puede poner al servicio de los demás sus cualidades, sus promociones, ¿no? Y una mujer que sabe escuchar a otra, sabe reconocer lo que vale. A ver. Maestra, bueno, yo de una manera muy sencilla, muy humilde, le voy a participar un poquito nada más que el conocimiento que tengo de ser mamá de 6 varones. Y yo lo que les recomiendo a todas las que son mamás, estamos, pues la mayoría yo creo que aquí presentes, que sepamos lo que retomo lo que dijo la maestra de preparatoria, que sepamos hablar con nuestros hijos, que nos comuniquemos y que ese amor que nosotros les tenemos desde su concepción se va a reflejar. No necesitamos gritar ni ser altaneros en ningún sentido. Solo necesitamos el amor que la Santísima Virgen, Dios nuestro Señor, mediante el Espíritu Santo, nos da para poder llevar a nuestras familias. Nuestros hijos no son parejos, unos más, otros menos, pero a todos los amamos como Dios nos ama a nosotros también. Eso es amor. Muchas gracias. ¿Qué les pareció la reflexión de la doctora Elena Judith? La maestra Rosa María, la anterior, y ahorita por las voces que escuchamos, yo creo que hay que volver a convocarnos. No es la primera vez que hacemos una convocatoria y ustedes además participan, pero hay que seguir aquel método que la Iglesia ha adoptado, que es el ver, juzgar y actuar. Entonces es el reclamo. ¿Qué hacemos? Se escucha. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? En fin. Decía la maestra Rosa María que ya nos estaba convocando para que en otra oportunidad, aunque no haya un motivo como el que hoy nos ha congregado, pues sí, nos podamos escuchar y con la realidad que vivimos y con el juicio que hacemos siempre desde la fe. Es muy interesante no solamente quedarnos con una visión meramente antropológica, filosófica, sin llegar a la parte teológica, ¿no? Juzgar desde la fe, juzgar con los ojos como juzgó Cristo, como miró Cristo, como nos mira Dios. Así es que agradecemos mucho a la doctora Elena Judith, que ya es patrimonio de la diócesis, ¿verdad? Así es que le agradecemos mucho y le entregamos a nombre de todos nosotros este reconocimiento. Gracias, doctora.